Sí, bendiciones. Paz del Señor a vosotros, a todos los santos del Señor, a los conocidos. Pero en esta hora solamente quisiera compartir con ustedes lo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Es algo pues que prediqué el domingo pasado y por cuestiones de fallas técnicas pues no se escuchó bien, no se grabó bien, y yo creo que pues es tan importante poder enseñar esto y predicarlo otra vez para todo aquel que quiera servir en la obra del Señor y pues quiera poner sus manos santas a la obra. Pero voy a estar dando la palabra en esta tarde bajo el tema manos santas a la obra, que está en Gálatas capítulo 6, versículo 6, y dice de esta manera. Dice Gálatas 6, versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está hablando el apóstol Pablo, pero antes de comenzar, pues quisiera que vayamos en oración a nuestro Dios para que Él pues me ayude a explicar su palabra, y todo aquel que va a escuchar pues que también la entienda y sea también aplicable para su vida. Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor, reconociendo, oh Dios, que tú eres el único santo, el único perfecto, el único, Señor, que es sin errores. Padre, nosotros, Señor, pues somos pecadores y nos equivocamos día con día. Yo me equivoco, Señor, no soy perfecto, pero, Señor, te doy las gracias, Señor, por Jesucristo, a quien tú has enviado para morir por pecadores. Padre, y en esta hora pues te queremos dar las gracias, Señor, y la honra y la gloria a ti, porque tú eres digno de ellas, Señor. Ya que en esta tarde pues voy a estar dando este estudio, Señor, a través de las redes sociales, Señor, porque yo creo y siento en el corazón que esta palabra, este estudio es tan importante para los creyentes, para todo aquel, Señor, que quiere poner manos a la obra, que quiere servir, que quiere ayudar a otras iglesias de corazón. Señor, solamente te pido, Señor, pues que me ayudes en esta tarde, y pues que todo aquel que va a escuchar sea también edificado. Que mire, Señor, a las Santas Escrituras, Señor, pues que tú eres un Dios, Señor, que también busca, Señor, a aquellos que sean, que den de todo corazón. Porque para que la obra siga, Señor, pues se requiere, Señor, ofrendas. Se requiere, Señor, mucha ayuda. Hay iglesias, hay pastores, hay misiones, Señor, en otros países donde no hay tanto sustento, no hay, la economía pues no está bien como aquí en Estados Unidos. Aquí hay, Señor, para ayudar a otros. Y, Señor, pues eso lo podremos hacer, Señor, si comprendemos lo que es el Evangelio y lo que es el dar con un corazón alegre, con un corazón dadivoso, generoso y no a fuerzas. Pero, Padre, en esta hora pues pongo mi vida en tus manos, Señor, y pues que se haga tu voluntad en esta hora. Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pues ahí, mis hermanos, en Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero referente al contexto a lo que el apóstol Pablo pues escribió a la carta a los Gálatas, no obstante, a pesar de los judaizantes infiltrados en medio de las iglesias en Galacia, aún quedaban maestros y predicadores buenos y fieles en esa región. Ellos no habían sido contaminados con las herejías de los judaizantes. Ellos no habían sido atrapados o engañados por las cosas que los judaizantes estaban implementando a los creyentes, a las iglesias de Galacia, que eran las obras de la ley, en cual el apóstol Pablo una y otra vez tiene que decirles a ellos pues que la salvación y la justificación era solamente a través de la fe en Jesucristo y no a través de las obras de la ley. Pero ahora Pablo exhorta a los que son instruidos por esos maestros fieles que no se han corrompido
a los estudiantes a compartir su amistad y sus recursos físicos con sus maestros. ¿Por qué? Mis amados, porque el servicio que los maestros estaban haciendo, que era el enseñar, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo pues manda a ellos, al que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la palabra griega tiene la raíz de la palabra que se deriva catequizar. Eso es, pues, instruir, enseñar. Pero al hablar sobre el compartir lo físico o lo material con un ministro, Pablo también lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 7. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y dice el 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí lo que el apóstol Pablo pues está tratando es, lo que él está diciendo es que aquí un ministro de la palabra tiene el derecho a no trabajar si es que él es bien disciplinado y aplicado al estudiar las escrituras y predicar las escrituras, que es la palabra de Dios. Una persona, un ministro, tiene el derecho a no trabajar y a ser bendecido por las personas a quienes él ministra. Pero después el apóstol Pablo cita ejemplos tomados del mundo militar y de la agricultura para apoyar su afirmación. Él es lo que está diciendo ahí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Bien sabemos que, mis amados, cuando alguien se enlista en el militar, en el ejército, pues sabemos que el gobierno es quien va a sostener, quien va a suplir las necesidades de aquel que se convierte en un soldado. Le van a dar abrigos, comida, sus armas, su techo. Y después dice el apóstol Pablo, ¿quién planta viña y no come del fruto? Bien sabemos pues que una persona que planta, digamos, tomates, chiles, un árbol de manzana, un durazno, sabemos que el que planta, él ciertamente pues va a comer de su fruto. O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Sabemos que algún pastor de ovejas, de animales, sabemos que si él tiene pues ovejas, él va a ir y va a ordeñar para extraer pues la leche de esa oveja, porque él es dueño de ellas. Y él tiene el derecho, ¿para qué? Para él tomar la leche que produce una oveja. Pero después dice el versículo 8, digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Ahora Pablo apoya aún más su argumento señalado que no solo la ley secular sugiere lo mismo, sino también la ley del Antiguo Testamento. Vayamos a Números, capítulo 18, versículo 24 al 26. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. Aquí está diciendo, pues Dios, que a los levitas ha dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas. Estos eran los levitas del Antiguo Testamento, mis amados, y hoy en día no hay levitas. Yo he escuchado en algunas congregaciones cuando llaman a los del grupo de las alabanzas, dicen, pasen los levitas para que ministren las alabanzas y canten coritos. Pero mis amados, hoy no existen levitas. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Así que en la Biblia, mis amados, los diezmos estaban destinados a diferentes propósitos, no solo a personas individuales. Esto era para el sustento de los levitas. Los leví, que no tenían derecho a herencia de tierras, dependían del diezmo para su sustento.
Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Ahora, los diezmos también era el financiamiento del culto. El diezmo contribuía a financiar el templo, los ritos, las ceremonias religiosas, así como el trabajo de los sacerdotes. Eran también como el reconocimiento de la propiedad de Dios. Al pagar el diezmo se reconocía que todo lo que se poseía era un regalo de Dios y que se debía devolver una parte a Él. Esto también simbolizaba, digamos, la bendición y prosperidad. En el Antiguo Testamento se creía que el pago del diezmo traía bendiciones y prosperidad. Era también un acto de adoración y pacto. El diezmo era un acto de fe, adoración y reconocimiento de la alianza con Dios. Tipos de diezmos en el Antiguo Testamento. El diezmo nacional se refería al diezmo de los productos agrícolas y ganaderos que se daba a los levitas. El diezmo festivo se refería al diezmo de productos que se consumían durante las fiestas religiosas en el templo. El diezmo de las primicias se refería a la ofrenda de las primicias, cosechas y ganados. Pero entendamos algo, mis amados, que hoy estamos bajo la gracia. El dar el diezmo no es para la iglesia, no es aplicable para la iglesia, pero si alguno pues quiere dar el diezmo y lo quiere dar de corazón, no se le va a negar. Pero Pablo, mis amados, sin duda tenía el derecho a recibir apoyo de la iglesia de Corinto y de muchas más. Pero el sustento, él se sostuvo a sí mismo como constructor de carpas, de tiendas. Pablo no era una persona que estaba esperando que le dieran, no era un mantenido, no era un vago, un perezoso. Pablo era un hombre que ponía sus manos a la obra. Vayamos a Hechos 18. Hechos 18, versículo 3, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto era hacer carpas. Ahí vemos que el apóstol Pablo, después de su conversión, él pues se convirtió en un predicador del evangelio y él fue el gran apóstol de los gentiles. Pero él no era un vago, no era un apóstol que estaba esperando a que le dieran, sino que él pues trabajaba con sus manos. Pablo en una ocasión, mis amados, alabó la generosidad de los creyentes en Macedonia. La segunda carta a los Corintios nos habla de cómo él testifica de cómo es que fueron generosos los macedonios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice de esta manera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que en grande prueba de tribulación. Los macedonios estaban ciertamente, sin duda, pasando por pruebas de tribulaciones. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas, no materiales, no de monetarias, sino de riquezas de su generosidad. Eso es lo que sorprendió al apóstol Pablo, que esos fueron creyentes que ellos, a pesar de su tribulación, de su prueba, ellos dieron con gozo. Aún estando en una profunda pobreza, ellos abundaron en riquezas de generosidad, mis amados. Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mis amados, la generosidad cristiana viene de la obra que la gracia de Dios hace en un pecador redimido. Ellos, los macedonios, dieron
generosamente, no bajo presión, sino libremente por su propia voluntad. Y hoy en día, mis amados, pues tristemente en muchas iglesias se le es obligado a los congregantes a dar obligadamente, no de corazón, no de su propia voluntad, sino que se les obliga a dar el diezmo. Y creo, mis amados, que esto causa un mal dentro de las iglesias. Versículo 4 dice, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Y qué más? Aparte de que ellos dieron, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A pesar de sus propias aflicciones y pobreza, ellos le rogaron al apóstol Pablo y a los demás discípulos para que ellos pudiesen ser partícipes de la colecta para los santos del Señor. Aquí vemos a creyentes que ellos tenían el deseo de dar para la obra, de dar a los santos, a los necesitados. Dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos participaron más allá de lo que Pablo había esperado. Pablo nunca esperó que estos cristianos padecientes por causa de Cristo dieran más allá de sus propias fuerzas. Los macedonios dieron su ofrenda ante todo como un acto de ¿qué? De sacrificio, de adoración, pero nunca dieron obligados o nunca dieron con una demanda por ningún hombre, sino que ellos primeramente dieron con un acto de adoración al Señor. Lo hicieron porque era la voluntad de Dios. Y como dije hoy, lastimosamente, pues muchos son forzados a dar el diezmo, a dar, y si no dan, pues no pueden servir en el grupo de alabanza, no pueden predicar, no pueden ser diáconos, no pueden ser pastores. Y yo veo más eso, mis amados, que cuando un pastor o alguien que está delante o enfrente de una congregación demanda que los congregantes den el diezmo, es como pagar para su membresía, y no es así. No es así. Amados, lo que produce el dar de corazón es que uno se doblegue a Cristo por la razón que Él es nuestro Señor y no un pastor. Si nosotros nos doblegamos, nos sometemos a Cristo y llegamos a entender claramente el Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros vamos a dar de todo corazón. Vamos a proponer el dar de todo corazón, como lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, es lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien, al dador alegre. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, mis amados, que seamos dadores alegres. Él no quiere que demos por tristeza, a fuerzas, ni por necesidad. Y muchos que predican el evangelio de la prosperidad, pues ellos buscan a personas que den porque están en necesidad, y ellos les dicen, mira, dale a Dios 500 y Dios te va a multiplicar y te va a dar 1000 de regreso. Eso, mis amados, es una blasfemia y eso es antibíblico. Así que, hermanos, bien sabemos que muchos maestros, falsos maestros, al igual que los judaizantes, mal usaban la palabra de Dios para su propio beneficio y como mercadería. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice, pues no somos como muchos, dice el apóstol Pablo, que medran, falsificando la palabra de Dios. Y medran significa comerciar. Ellos comerciaban la palabra de Dios para su propio beneficio. Pero Pablo dice que ellos no son como muchos, que medran, ¿haciendo qué? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
El apóstol Pablo y los demás hombres de Dios que anduvieron con él, ellos no medraban la palabra de Dios, no la falsificaban, sino que ellos predicaban sinceramente la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, y así es como ellos hablaban en Cristo. Ellos predicaban el Evangelio, mis amados. Nada que ver con los judaizantes que estaban allí en las iglesias de Galacia. Pero hoy en día se les invita a pactar con Dios para que Dios supuestamente multiplique sus diezmos y sus ofrendas, y esto es algo que se ve en muchas congregaciones y no son iglesias. Son más bien cueva de ladrones. Ellos lo que hacen es que ellos les roban a sus congregantes y les hacen creer que si ellos le dan a Dios 1,000, Dios les va a regresar a ellos 2,000. Eso no lo vemos en las Escrituras. Mis amados, para que un ministro o obispo sea aprobado para ser apoyado por los que son ministrados con la sana doctrina, ¿qué requisitos debe tener? Vayamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Aquí está hablando sobre los requisitos de los obispos. Si alguno anhela ser un obispo, dice el versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esos son requisitos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y después dice apto para enseñar. Esto, mis amados, yo lo he escuchado muchas veces ser predicado y sí se explica muy bien los primeros requisitos ahí del versículo 2, pero casi siempre dejan fuera donde dice apto para enseñar. Y yo creo, como dice la palabra, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no casado 2 veces, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, capaz para enseñar. Esto es tener la capacidad dada por Dios, porque el enseñar, el predicar es un don de Dios. No todos tienen el don de enseñanza. Y tristemente muchos pastores pues ponen a todo diácono a veces a predicar, a enseñar, cuando ellos no tienen el llamado de Dios para hacer tal cosa, para enseñar, para predicar. Así que esto es tener la capacidad dada por Dios para comunicar y aplicar la verdad de las Escrituras de manera clara, coherente y eficaz. Pero mis amados, yo no creo que un pastor que no estudie la palabra merezca los beneficios de los que lo escuchan a él. Dios no puede bendecir a una persona que es vaga, que es perezosa en las Escrituras. Yo no creo que aquellos que son instruidos supuestamente por un pastor o un hombre que se dice ser que enseña, pero no enseña y no hay nunca enseñanza, yo no creo que tal hombre debe de ser él recompensado por aquellos que lo escuchan si no hay una edificación, no hay un entendimiento de las Escrituras por parte de su enseñanza. Esto, mis amados, por causa de falta de las enseñanzas de muchos predicadores, pasan muchas cosas en las iglesias y causan mucha destrucción en ellas y mucha división. Pero en cuanto más una persona que es un maestro, un predicador, más, en cuanto él más se apegue a las Escrituras, yo creo que una congregación va a ser sana, va a crecer en conocimiento, va a crecer más en las verdades bíblicas de Cristo y su Evangelio. Esto es lo más principal que debemos de nosotros entender, el Evangelio. Así que, y dice ahí el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. El que desee este oficio no debe de ser motivado o movido por el amor al dinero.
Esto lo debe de descalificar de su puesto, y esto quienes lo deben decidir, los mismos miembros de la iglesia. Si los miembros de una iglesia, los congregantes, miran en ese hombre que no hay enseñanza, que no están siendo edificados, que no están siendo alimentados como deben de ser, pues ellos tienen el deber y el derecho de quitarlo como pastor o predicador o maestro. Ni el avaro merece ser bendecido por Dios. Pero quiero mostrarles un ejemplo en el libro de los Hechos de cómo es que estos hermanos, después de su conversión, después de que la iglesia comenzó, cómo es que ellos dieron. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Vayamos a Hechos 2, versículo 44 al 45. Hechos 2, desde el versículo 43 en adelante, dice, aquí está hablando sobre la vida de los primeros cristianos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es algo que Cristo había hecho en sus corazones. Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos que lo que produjo en los corazones de estos creyentes que tenían, digamos, propiedades, produjo generosidad. Estos creyentes tuvieron un corazón generoso y ellos vendieron sus propiedades y sus bienes, y ellos lo que hicieron es que ellos repartieron todo a todos según la necesidad de cada uno. Aquí ellos me imagino que le dieron a los creyentes que no tenían mucho, que eran pobres, repartieron a todos según sus necesidades. Esto es algo que causa, algo que hace el Evangelio de Jesucristo, mis amados. Ellos dieron no forzados, nadie se los demandó, sino que ellos de su propio corazón, ellos propusieron dar de corazón, dieron con un corazón alegre lo que ellos tenían, vendieron y dieron conforme a las necesidades de los demás. Eso es algo impactante. Eso es algo que debemos de aprender nosotros. Pero amados santos del Señor, yo no estoy hablando sobre este tema por mi gusto o mi opinión. Lo hago porque la palabra de Dios lo dice. Este es un tema difícil de tratar, pero se debe tratar. Usualmente no solamente en los Estados Unidos de América, pero en todo el mundo no se tiene en alta estima la labor servicial de los ministros, de los maestros y de los predicadores de la palabra, sino que se tienen en poca estima. La predicación de la palabra es un arduo trabajo muy difícil y serio, que muchos ciertamente desean hacerlo, pero lo hacen mal. El gran teólogo Juan Calvino habló de su inquietud con respecto a las luchas de los predicadores y maestros de su tiempo y dijo lo siguiente. Él dijo estas palabras: ¿cómo podremos comprender la pobreza y el valor de aquellos que alimentan nuestras almas, quienes imparten beneficios eternos? Ellos son descuidados, ellos son desatendidos, son vistos como poca cosa. Pero los hombres que tratan bien nuestros cuerpos son bien apoyados, son bien vistos, son alabados. A lo que Calvino se está refiriendo era que los hombres fieles a la predicación de la palabra eran desatendidos, eran tenidos por menos, y ellos luchaban con sus necesidades, y los hombres impíos, los incrédulos, no padecían de esta manera. Es como que Juan Calvino decía, ¿cómo es posible que un hombre que predique la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo a los perdidos y se salven, cómo es que no haya apoyo? ¿Cómo es que no les den a ellos una ayuda, un plato de comida? Pero son desatendidos, son vistos como poca cosa. Pero al leer esto se me vino un ejemplo de hoy en día. Un entrenador, un hombre que te entrena algún deporte, digamos el fútbol,
un entrenador que entrena a un boxeador, a un joven que va a las Olimpiadas, a esos hombres o mujeres que entrenan a tales personas, a ellos se les pagan bien. A ellos son recompensados por su trabajo. Y no está mal, porque eso también es un trabajo difícil y duro. Pero un ministro de la palabra de Dios, pues no se le paga, no se le ayuda. Y mis amados, no estoy yo aquí diciendo eso para que me den sus diezmos, sus ofrendas. No, yo, gracias al Señor, tengo un buen trabajo. Pues Dios me lo ha dado. Yo trabajo, me canso, pero mis amados, mi gozo y mi anhelo es predicar la palabra. Yo no busco los diezmos de nadie, yo no busco las ofrendas. Yo solamente estoy hablando lo que dice ahí el apóstol Pablo en Gálatas 6:6. Él dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es un mandamiento, no es una opción. Pero vayamos a la primera carta a los Corintios. Perdón, primera carta a Timoteo. Capítulo 5. Segunda Timoteo 5, versículos 17 al 18. Primera Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos, y aquí está hablando de los obispos, de los pastores, de los hombres que son predicadores o maestros en una congregación, dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Mayormente, ¿quiénes? Los ávaros, los perezosos. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es lo que Pablo quiere, que ellos sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero ¿qué me dicen de los predicadores de la prosperidad, de aquellos falsos predicadores que predican solamente motivación y te dicen, tú eres un David, vence a tus gigantes, vence a Goliat, toma unas 5 rocas, pero dale, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un guerrero? Les aseguro que ellos no sufren como los verdaderos siervos de Dios. Pero esos farsantes les sirven el ego del ser humano y son aplaudidos. Ellos son alabados. Lo mismo pasa con los que se autonombran profetas de hoy en día. Esos falsos profetas son invitados a las iglesias. ¿Por qué? Porque solo llenan el orgullo de los cristianos con falsas profecías motivacionales provenientes de su propia mente carnal y no proviene de Dios. A nuestro alrededor, aquí en Sims, en Wilson, en Goldsboro, se ven muchos hombres que se autonombran profetas de Dios. ¿Y qué es lo que ellos dicen, mis amados? Ellos lo que dicen es, ven aquí al altar, ven, tengo una palabra profética para ti. Dios me ha revelado que tú vas a ser un predicador, un evangelista, un misionero y vas a ser grande. Y las personas es lo que quieren escuchar. Falsas profecías de parte, según supuestamente de Dios, cuando no son de Dios. Son solamente cosas y son producto de las mentes carnales de estos falsos profetas, mis amados. Cuidado. Y no me da miedo, no me da temor decirlo y ponerlo aquí, porque es lo que está sucediendo. Estos falsos profetas son queridos, son aplaudidos cuando están delante de estos congregantes, digamos, en la ignorancia bíblica, y son aplaudidos. Y son invitados y se les pagan quizás ofrendas, porque ellos pues llenan el ego de aquellos que quieren escuchar cosas bonitas, cosas que van a mover sus emociones y los van a hacer llorar. Son farsantes, son falsos. Todo aquel que se autonombre profeta no es profeta, es un falso que se hace pasar por un profeta de Dios. Hermanos, si Cristo nos sirvió con su vida en la cruz del Calvario, sin después pedirnos nada a cambio, ¿será mucho que nosotros le sirvamos a los que Él compró con su sangre? ¿Será una carga para nosotros
compartir de nuestras ofrendas, compartir y ayudar o a mandar material bíblico, tratados, algunos hermanos en México, no es mucho. Gracias a Dios aquí en este país, pues aquí pagan bien en los trabajos. Y sabemos muy bien que en las iglesias del México hay tanta necesidad. Hemos apoyado a algunos hermanos, a algunos pastores en México, no para vanagloriarnos, sino porque, mis amados, pues tenemos que entender que en México hay mucha necesidad y pues los trabajos en México no se pagan bien. Es la verdad. Es un país corrupto. Es un país donde las empresas, pues si un empleado falta un día de trabajo, ese trabajador ya perdió un día de trabajo, perdió su sueldo. Pero esas empresas, aparte de que esa persona perdió su día de trabajo, le quitan más dinero de su cheque porque, pues según la empresa, perdió dinero porque esa persona faltó al trabajo ese día. Eso es, mis amados, algo mal. Así que como dije, hermanos, si Cristo nos sirvió a nosotros con su vida en la cruz sin después pedirnos nada a cambio, será mucho que nosotros le sirvamos a los que Él compró con su sangre. No es mucho. Entre ellos hay pastores, hay maestros, evangelistas, misioneros, hay librerías que producen material bíblico que también necesitan de nuestras ayudas, de nuestras ofrendas. Nuestro objetivo no es el amontonar dinero en una cuenta de banco, sino el apoyar a los santos del Señor por los que enseñan la palabra. Así que mis hermanos, pues manos santas a la obra. Si aquí pues vemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí Pablo no está pidiendo o exigiendo que den el diezmo. Con tan solo orar por aquel que enseña y te instruye en la palabra, eso es mucho. El predicar y enseñar la palabra es un arduo trabajo. Es algo difícil, demandante, y yo creo que este es el avivamiento que la iglesia necesita. Doctrinas sólidas, doctrinas esenciales, donde la iglesia pueda crecer aún más. En una ocasión, en la iglesia primitiva, surgió un problema. En Hechos 6:1 en adelante dice: en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos que surgió un conflicto entre los griegos y los hebreos por causa de las viudas que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Pero entonces vemos que los discípulos, los apóstoles, entonces convocaron a la multitud de los discípulos y ellos le dijeron claramente a ellos que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para que ellos sirvieran a las mesas. No era justo. Después ellos le dicen a los discípulos, a la multitud: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué trabajo? De servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí vemos, mis amados, que el predicar la palabra, el enseñar y permanecer en la oración, pues no es algo fácil, es algo demandante. Así que espero que esto sea de edificación para ustedes, mis amados. Y como dije, esto solamente hablé de ejemplos de cómo los diezmos era aplicable para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. Eso no es aplicable ahora para nosotros. Pero sí yo creo que toda obra
Toda misión pues debe de ser sostenida por aquellos que puedan dar de todo corazón, pero no van a dar hasta que no entiendan completamente lo que es el Evangelio de Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Así que, mis amados, todo aquel que tenga el deseo de ayudar en la obra del Señor, ayudar aquí con algunos enfermos, algunos en necesidad, pues ahí es donde habrá la oportunidad de poder llevarles una dispensa y después ahí presentarles el Evangelio, darles lo que es más importante, que es para la salvación de sus almas. Así que, mis amados, manos santas a la obra, manos santas al servir al Señor, al servir a otros, que hay mucho trabajo por hacer como cristianos. Oremos. Oh Padre, Señor, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque aún aquí podemos ver, pues, que, Señor, aquellos ministros, Señor, que ellos viven para predicar tu palabra y tu evangelio, Señor, pues, a veces también están en necesidad. Están en necesidad, Señor, y pues, a veces miramos eso y como que nos hacemos de la vista gorda. Señor, permite que pues esta palabra, Señor, impacte en nuestros corazones, que esta palabra, Señor, pues nos haga ver a nosotros que, pues, si podemos dar, que demos de todo corazón para aquellos, Señor, que te sirven, para aquellos, Señor, que predican el Evangelio. Y el apóstol Pablo nunca demandó, sino que él lo que pidió a los hermanos, Señor, en una ocasión era que ellos oraran para que él pudiera predicar la palabra con elocuencia, Señor. Él pidió, Señor, por oración para que él pudiera predicar la palabra y el Evangelio, Señor, con claridad y con poder a los perdidos. Oh Señor, que nunca, Señor, pues nosotros estemos demandando o pidiendo el diezmo. Eso sería algo, Señor, que catastrófico, Señor, algo que causaría algún daño en nuestra congregación. Pero, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y danos, Señor, corazones dadivosos, generosos, y queremos, Señor, de todo corazón, con un corazón alegre. Señor, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.